Podcast Nadando en Ti. Hola, buenas tardes o buenos días, buenas tardes, porque siempre lo subimos en horarios distintos. Capítulo número 13, si es que no me equivoco. Oye, nuevamente estoy solo porque mi compañero Juan Pablo está con un tema médico, está con el dentista y no puede hablar, así que imposible poder estar. Así que este capítulo lo voy a tener que hacer nuevamente solo, pero tenemos la buena energía para hablar y conocer también otra faceta u otro programa que entrega nuestra APS, en este especial el CESFAM Carmela Carvajal. Entonces comenzamos aquí Nadando en Ti, capítulo número 13. Oye, hoy día traemos un programa que es nuevo, porque el viernes se celebró el Día Mundial o el Nacional del Sin Tabaco. Ya, sí, aquí las invitadas me están corrigiendo esta introducción, después ya se van a presentar. Y por ende quisimos invitarlas para hablar de este programa que es tan bueno, y la idea es que el otro CESFAM, otras instituciones lo puedan imitar. ¿Ya? Esa es la idea, siempre las cosas buenas se pueden imitar. Entonces estamos aquí con el programa Tabaco, porque me dicen antes de comenzar como que no tenía nombre, así como medio extraño. Presentamos a la que lleva el programa, la kinesióloga. Preséntese, por favor. Hola, yo soy Carolina Águila, kinesióloga de la sala respiratoria del Carmela Carvajal. Perfecto. Oye, y en este capítulo parece un capítulo súper especial, porque este programa es súper especial por el tema. Trajimos a una paciente que ya está de alta. Por favor, preséntese. Hola, yo soy Maritza Espinosa y efectivamente soy paciente de este programa. Cumple doble funciones. Oye, bienvenida a este espacio. Gracias. Un espacio que para mí es súper importante, porque yo también aprendo de esta APS y de todos los programas del CESFAM. Pero este es un programa que me llamó la atención, porque yo leyendo, y solamente se hace aquí en nuestro CESFAM Carmela Carvajal. Por favor, explíqueme un poquito a grandes rasgos, porque más ratito vamos a ir como una introducción. Más ratito vamos a ir detallando el programa y todas las facetas que este tiene. Carolina. Ya, súper. Mira, bueno, el programa nace en sí por una curiosidad mía en cuanto a yo veía pacientes respiratorios, pero la principal causa a veces era el fumar y no podía ayudarlo. Entonces me empecé a meter en cursos y cosas, y bueno, el año 2014 empecé a hacer consejerías y talleres, ya así por cuenta propia, digamos, me autorizaron y empezamos con eso. Luego ya el año 2018 esto se hace más formal a través de un concurso de la Ceremi que ganamos como CESFAM. Ya participaron muchos proyectos a nivel nacional y 10 ganaron. Uno de esos fue en la región de los lagos, fue el de nosotros. ¿Y en qué consistió eso? Fueron talleres grupales, a diferencia que antes y ahora se hacen de forma individual. Eran grupos de 20 personas, 15 personas. Alcanzamos a hacer 2 porque después la pandemia nos detuvo. Oh, y bueno, como todo. El tema de espacio se complicó. Entonces hicimos esos talleres era multiprofesional. Había un médico, la psicóloga, un nutricionista y la trabajadora social. Ya era integral. Qué bueno, igual. Exacto, que hayan sí. estos profesionales. Sí, entonces la idea que era el grupo así, trabajábamos para que ellos dejen de fumar y después se les hacía un seguimiento, con visitas domiciliarias y todo el tema. Y derivaciones a otros programas del CESFAM. A raíz de eso también, ese proyecto tenía una capacitación en donde se capacitó a toda la región. Capacitamos a colegas de Chaitén, de Hornopirén, de Osorno, ¿ya? Y se supone que esto se ha ido replicando. Pioneros en este programa. Exacto. Y eso se ha ido como replicando a distintos lados. Ahora sí, como establecido, desde diciembre del año pasado está el GES 90, claro, que es de cesación de tabaco, que contempla medicamentos y el seguimiento, que pueden ser individuales y grupales. Buenísimo. Y a raíz de eso yo he ido en distintos lados, he hecho charlas, talleres, capacitaciones. Entiendo que los otros CESFAM, los colegas igual lo hacen, pero no sé qué tan armado está el programa. Digamos, nosotros somos como los más antiguos acá. Más avanzados. Acá en Puerto Montt. Había colegas en otros lados que igual lo hacían hace tiempo atrás en Santiago. Yo con ellos me fui capacitando en el Hospital del Tórax. Y ahí hice mis capacitaciones. Así Oye, que qué buena iniciativa. Oye, ¿y por qué
esto es como información general. ¿Por qué el tabaquismo sigue siendo un problema dentro de la salud pública en Chile? Bueno, el tabaco en sí, O sea, entendiendo todo lo que contrae Sí. el tabaco y todo Sí. lo mal que que el nos tabaco en hace. sí genera muchas enfermedades, pero ¿dónde está el problema? Cuando hay una dependencia. Ya cuando ya fumamos, no podemos dejar de fumar por cuenta propia, digamos. Ahí hay que ir a una terapia. Si uno fuma poco, realmente quizás podría dejarlo, o si fuma poco y no puedes, también. Pero ¿por qué sigue siendo un problema? Porque todo el daño que causa a nivel cardiovascular, pulmonar, ahora también, por ejemplo, hay efectos generales también en el ánimo. A la larga te lleva a discapacidad, por ejemplo, una persona que fume mucho Claro. puede terminar con un EPOC y después solo lleva a que se canse. Un EPOC es una enfermedad pulmonar crónica, Ya, qué bueno que lo explique porque yo la miro Sí. así. ¿Qué? una enfermedad pulmonar crónica, en donde se caracteriza por tener falta de aire. Entonces tú Perfecto. te vas limitando en tus Sí. actividades diarias y también vas perdiendo masa muscular. Entonces todas esas cosas te llevan a que se limite la calidad de vida. Por eso es el Mira. principal problema Oye. y por el gasto que Claro. implica. El gasto monetario de comprar. De la persona y del Estado. Claro. ¿Cómo fue este proceso de entrar al programa, de aceptar primeramente todo lo que se te estaba entregando? Yo llegué donde Carolina porque soy asmática y a pesar Más de eso, encima. sí, a pesar de eso llevaba muchos años sin fumar, tuve un stop ahí cuando tuve mi embarazo y mi hijo, pero retomé el cigarro y justamente por eso tenía muchas enfermedades respiratorias y Carolina me lo planteó y yo le di varias vueltas y ella me tuvo una paciencia de oro. En un principio tenía una excusa, tenía otra, teniéndolo súper claro que tenía que dejarlo y que quería. Yo siempre supe que quería. Entonces, con la ayuda de Carolina, con la ayuda de la doctora Brange, los medicamentos, este acompañamiento que fue increíble. Y como les digo, ambas me tuvieron toda la paciencia hasta que me sentí lista y dije, ahora diste el paso y te es el tiraste a la minuto, piscina. porque llegó un minuto en que tuve una bronquitis súper complicada y dije ya tengo que parar, o sea no puedo seguir con esto. Más encima el chileno es porfiado. Sí, no, si uno quería resistencia, pero ellas como equipo me tuvieron mucha paciencia, me acompañaron, me aconsejaron. Me medicaron lo suficiente, lo necesario para reforzar dejar de fumar. Fue súper importante. Yo creo que la gente que tiene como digámoslo como Adicción, adicción, sí. exacto, ¿cierto? eso es importante, la Uno adicción. sabe lo malo que Sí. te causa esa adicción, el alcohol, el tabaquismo, las drogas, etcétera. Uno entiende y lo tiene súper consciente lo mal que te hace, pero es súper difícil dar ese paso, quizás miedo de dejar algo que te da cierta satisfacción. ¿Qué pasa en ese minuto? Claro, esto es una adicción. No, lo que pasa es que es una droga lícita nomás. Claro. Esa es la diferencia. Y vemos muchas personas que fumamos por ansiedad, más que por una adicción propia al tabaco mismo, sino que por momentos de ansiedad y eso se te hace una costumbre. Sí, sí. Entonces después hay que aprender y dentro de esto está la compañía y el seguimiento, aprender a manejar de otra manera la ansiedad y sí es posible. Y eso, la ansiedad, que el estrés laboral, los problemas en casa, Todo. el La agobio, vida, la agobio de la Sí, vida, la vida es ansiedad. todo te lleva a adquirir esta de fumar específicamente. Sí. Caro, ¿cómo los usuarios pueden ingresar al programa? Bueno, primero que nada, la persona tiene que querer, ya eso es importante. Como decía Maritza, ¿cierto? Ya sentía que era el momento. No necesariamente al tiro, porque uno puede estar a veces dudoso. Pero ¿ustedes cómo los detectan? ¿Tienen Bueno, una ahí- base de datos? Sí, mira, en ¿Qué general, pasa? lo primero, cierto, saber que el tabaquismo en sí es una adicción. Ujú. Ya, entonces, si yo no puedo dejarlo, necesito un tratamiento. Ya, y ahí, en general, yo apoyo bastante el tema de los medicamentos porque ayudan. A veces no solo es por la ansiedad, sino que hay una dependencia a la nicotina también.
Y ahora no solo se da con los cigarros, sino que podemos pasar a otros temas que son, por ejemplo, como los vapor, los cigarrillos electrónicos, y ahora los más modernos, que no me acuerdo cómo se llaman, los que son como el parchecito que te colocas en la boca y te da nicotina. Que lo ¿En vi serio? mucho en Eso Europa no lo y- sabía. Sí, en Europa, en Estados Unidos está muy de moda porque los adolescentes se colocan Sí. una cosita acá y los padres no Te da saben. la satisfacción Porque es como, de... como una especie de chicle. Entonces tienen sabores súper buenos. súper ¿Todavía no llegan a entretenidos. Chile? No, por suerte todavía Buen, no llegan buen a Chile. negocio. Ah, no. Este es un negocio, pero, No. pero ¿a costa de qué? De que, claro. Entonces lo vas haciendo dependiente de la nicotina. Y la nicotina es la que te genera este síndrome de abstinencia, que es lo que hace que cueste dejarlo, porque tú te sientes físicamente mal cuando quieres dejarlo, porque tienes una dependencia. Puede ser baja, alta, pero hay, ¿ya? Y también hay dependencia psicológica. ¿Por qué? Bueno, eso se hace en la evaluación. Yo evalúo si estás, por ejemplo, dependiendo para manejar tus emociones, para el estrés, la adicción física, para un hábito, para tener algo en las manos o como para darte ánimo, ¿ya? Entonces eso es importante según la evaluación. ¿Y cómo ingresas a esto? Tú quieres dejar de fumar y le dices a la persona, estás inscrita en tu CEFAM, en nuestro caso, ¿cierto? Los SOMAS te acercas y te derivan conmigo para una evaluación. Ya, y ahí vemos lo que hay que hacer según la evaluación. Ya, de todas maneras, en los otros centros también te puede derivar con un kinesiólogo que te va a evaluar. Lo principal es la evaluación. El médico a veces te puede evaluar. Igual, por ejemplo, los enfermeros cuando hacen sus exámenes preventivos, ahí pesquisan y en todos los controles. Obviamente cualquier como todos los programas con derivaciones del médico. con derivación de alguien o directo. Los que derivan harto también son los odontólogos. Los dentistas tienen mucha buena llegada con esto porque a veces sus tratamientos dependen de que la persona deje de fumar. Ya, pacientes que se han hecho implantes o alguna otra cosa que requiera, tienen que dejar de fumar para que esto Sí. funcione. Oye, y el tipo de apoyo que recibe la persona, porque tú al principio dijiste que a comienzo era multiprofesional. Claro. Actualmente estás solo tú. No, también ¿No? hay médico. Ya. Ya, el médico que implica la consulta médica, la entrega de fármacos, un seguimiento y bueno, el seguimiento del otro profesional, que en este caso soy yo. Pero por el GES puede ser cualquier profesional capacitado perfecto. en otro lado. Oye, disculpa, el tema de control de las emociones. Tú me dijiste que el tema te daba mucho estrés. Hay tratamiento como también psicológico, ese acompañamiento psicológico dentro del proceso. Sí, es ideal el acompañamiento psicológico que refuerza todas las indicaciones y el seguimiento que da Carolina como kinesióloga y la doctora en su rol médico. Es importantísimo Me el imagino apoyo que porque debe ser como súper de piel como el trato, porque Sí. igual es un proceso súper duro Sí. dejar algo que te da satisfacción, pero a la vez te está haciendo mal. Exacto. Y dejarlo también requiere de mucho cariño, acompañamiento, estar presente, conversar quizás de otras cosas, que te baje esos niveles de ansiedad y de estrés. sí, se genera un vínculo, yo les estoy eternamente agradecida y a mí me encanta mi CEFAM, me encanta este equipo que me ayudó y que hasta el día de hoy me sostiene en no fumar, en no recaer. Yo me mantengo ahí al pie y... ¿Cuánto tiempo llevas sin fumar? 1 año y 2 meses. ¡Wow! ¡Qué Sí. increíble! Oye, Sí. bueno, y el tema de la pregunta, ¿cuánto dura como el proceso? ¿El proceso es individualizado de cada persona? Sí, mira, hay un estándar porque el tratamiento en sí tiene 3 partes. Una es donde nos preparamos y ahí es importante saber si la persona está lista o no. Tanto acompañamiento psicológico no es tanto como uno quisiera, ¿cierto? En un mundo ideal. Pero se puede derivar a salud mental si necesita. Por otro lado, ¿cierto? Esa es la parte de prepararse para dejar de fumar, mentalizarse, ir viendo cómo vas a manejar el estrés sin fumar. Son de las primeras preguntas que le hago yo. ¿Qué vas a hacer cuando no puedas fumar? ¿Ya? ¿Qué te motiva a aumentar tu motivación? Y después viene la acción, pasamos al sin fumar. Y ahí el seguimiento es más seguido, ¿cierto? Valga la redundancia, para ver cómo vas, cómo reaccionan los medicamentos, cómo está tu ánimo, cómo está tu síndrome de abstinencia, qué tan irritable, qué tanto insomnio, cómo te afecta de repente para ir al baño, ¿ya? Y la otra parte es después el seguimiento, que es ver cuánto tiempo tú sigues sin fumar. Al año ya se da el alta, ¿ya? Perfecto. Entre los 6 meses y el año se puede dar el alta.
¿ya? Y después si en algún momento se recae se puede retomar, porque estas adicciones de repente pueden tener recaídas. Lo importante es que uno después vuelva a cero, ¿ya? Eso es una de las cosas que primero dice. No hay que juzgar, no hay que señalar, no hay que culpabilizarse, Eso es ¿ya? Porque a veces uno importante. dice, uy, no, fracasé, y es como, no es un todo o nada. Esto es algo de Claro. poco y... Es un proceso súper, me imagino, 1 año, 2 meses, igual es un proceso súper largo para llegar a la meta y muchas veces Sí, llevan 1 mes y ya querés sentir ya lo logré, porque lo queremos todo rápido. claro. Yo creo que pasa mucho y ese acompañamiento psicológico de tengamos paciencia, seamos constantes, que el proceso es largo. Sí, y ese acompañamiento tiene que ver también con todos los consejos que te dan, toda la bibliografía que te pasan para revisar, de qué hacer en ciertas situaciones. Definitivamente hay personas o lugares que uno tiene que evitar, porque ¿para qué te vas a exponer innecesariamente a gente que fuma tanto si no es necesario que estés ahí? O puedes compartir limitadamente, o frente a situaciones de ansiedad, por ejemplo en mi caso, que antes me desataban el deseo de fumar, ahora lo sigo sintiendo mínimamente, pero lo sigo sintiendo y después pienso, o sea, he avanzado tanto, lo logré, que para qué lo voy a echar a perder. Y ya tienes las herramientas que te entregó el equipo y ahí donde la tienes que hacer como funcionar. Exacto. Toda esa herramienta. Oye, cuéntame un poco de los beneficios. Sabemos los beneficios que trae el dejar de fumar, pero hay un antes y un después de todo esto. El antes y el después de dejar de fumar. En términos personales yo lo sentí de inmediato en mi capacidad física, en mi tolerancia frente al ejercicio, inmediatamente, porque como dice Carolina, uno teniendo esta adicción y dependiendo de la cantidad que fumes, te cansas Claro. al desplazarte, te cansas al hacer ejercicio. Y una vez que ya tú dejas, al par de días sientes tú que tienes más energía, que te cuesta menos hacer ejercicio, que duras más y de repente no te das cuenta y ya duraste la hora completa haciendo ejercicio sin que te cansaras, sin que te diera obstrucción, sin que necesitaras el inhalador. Te das cuenta que ya no tienes ese sabor penca en la boca, que no te despiertas con ese sabor penca, que aunque te cepillabas igual lo mantenía. Te El das olor de la cuenta ropa. el olor de la ropa. Yo ahora lo siento en otras personas y huelo y digo qué desagradable. Y mujeres o hombres que se ponen un montón de perfume y la mezcla del tabaco con eso. Y eso era yo. Entonces, todos esos cambios y esos logros yo los recuerdo, los veo. Y eso me reafirma positivamente a seguir en esto. Y el gasto Oye, ¿y la plata? y la plata. Hablado de las lucas. ¿no? Sí. ¿Cuánto has ahorrado? Sí. Sí. Imagínate Un aproximado. haber guardado, no sé, desde que dejaste de fumar, guardar Claro. ese dinero y Sí, esa empezar es una a como tarea ahorrar. que yo doy a Como veces. ese ejercicio. Pensé en hacerlo, pero lo invertí en actividad física. Mira qué bueno. Excelente. me gustó. Bien, bien. Sí. Con eso pago mi actividad física mensual. Súper. Oye, qué bueno el... Es un cambio. el- Es un y cambio tu de vida. Oye, ¿y tu familia cómo lo ha recepcionado esto? Súper bien Sí. y en mi familia igual hay gente fumadora y están con las ganas después de que ven que yo llevo más de 1 año y que lo veían súper difícil. Me dicen, ¿realmente funciona? Parece que voy a ir a ver a tu kinesióloga. Entonces yo las he visto que se han motivado y le digo, ya, vayan, con calma, no vayan corriendo, cuando ustedes lo sientan, vayan y pidan una hora, vayan a conversar con la Carolina. Qué bueno, Nadie les va a esa forzar. recomendación. Empiecen, háganse una primera evaluación. Sí, esa es una de las cosas que yo más igual recalco en las capacitaciones y a los colegas, como cuando la persona está lista. Porque si yo te puedo obligar a ti, yo vine porque me mandó la doctora. No De mala pasa. gana. Claro, podemos intentarlo, hablamos un poco, pero probablemente esa persona no vuelve. Entonces, si no estás listo ahora, piénsalo en un par de meses más y vuelve. Es un proceso, ya, porque va a ser un cambio de vida. Claro. Entonces, Oye, tienes que mentalizarte, hay que poner harta energía también, harto esfuerzo. es difícil. Y eso no lo hago yo, lo hace la persona. Ya, tú solamente acompañas y entregas Exacto. herramientas. Oye, hay mucha gente
que ha fumado desde muy chico. Sí. Sí, yo tengo 15, pacientes 16 desde años. 7 años incluso. 7 años fumando, o que padres fumadores, hijos fumadores, y así viene la cadena. ¿A qué edad es como... ¿A qué edad... bueno, si yo soy fumador toda la vida, ¿a qué edad es ideal dejar de fumar? Lo antes posible. Lo antes posible. Esa es Obvio, la una respuesta. Esa es la Sí. respuesta, siempre, apenas pueda. Y no hay edad, ¿eh? Yo tenía el paciente de 84 años que dejó de fumar porque quería hacer actividades con la nieta. Entonces, como ella se cansaba y fumaba, entonces ella empezó a ir a actividad física, dejó de fumar y súper motivada. Y pacientes adolescentes no atiendo porque no es mi especialidad. Porque Pero justamente igual podría- ahí va la Ahí va un siguiente punto, pregunta. o sea, igual podría verlo, pero es un poco más difícil. O sea, ¿qué dice la evidencia científica? Eso debería verlo como una unidad especializada. Claro, en el CEFAM no tenemos, así que se podría hacer lo que pueda, pero como están iniciando, quizás Sí. es más fácil. Es más fácil, porque Realmente ahí la va tienda la siguiente pregunta sobre si usted hay un trabajo coordinado con las escuelas del sector, sobre charlas, información explícita que llevar a las Claro. escuelas. No, fíjate que ¿Hay esa parte algo? está débil. Sí, Sí. eso nos falta y me gustaría que lo trabajáramos próximamente porque es donde hay que apuntar para prevenir principalmente Claro. y para dejar. Si bien hay programas a nivel ministerial, está el No Fumar, que es un programa donde a las escuelas se les premia con una gira de estudios. Un par de años estaba, creo que este año no sé si está. Pero se hacían pruebas y los chicos podían competir y participaban por una gira. También se supone que dentro del plan curricular, porque yo participé en esa guía clínica, está el tabaco y sus riesgos. Debería verse durante todo Pero el esto ciclo, es como pero a nivel gobierno, de Estado, Exacto. pero a nivel Comunal. CESFAM. no lo hemos hay trabajado. nada, Sí, esa es una no. parte que nos falta. Sí, Entonces el estaría próximo, pendiente. sí, ahí hay que... Sí. Oye, algunos mitos y realidades. Porque acá yo puse, ¿es cierto que dejar de fumar provoca necesariamente aumento de peso? No sé si será científicamente cierto, pero en mi caso sí. Sí, pero fue poco. Ya, es que Fue poco. por el tema de la ansiedad, yo tengo que controlar Sí. mi ansiedad con algo, que obviamente el comer. Fue poco. Fue poco. O sea, a causa de dejar de fumar fue poco. Fue, bueno. Porque igual sumaste la actividad física. Sí. Mira, hay un punto ahí que la nicotina que genera anorexia, o sea, te disminuye, porque hay gente que fuma para no comer, ¿ya? Sí. Entonces la nicotina hace que no te den ganas de comer, entonces tus ganas de comer se normalizan. Ahora, por eso es importante la evaluación, porque si hay un trastorno de ansiedad de base y esa ansiedad la trasladamos a otra cosa, vamos a andar mal. Entonces por eso hay que ir viendo el seguimiento si necesitas trasladar eso a otra cosa o en realidad es solo fumar. Se puede subir un poco, pero no es que te vas a disparar a menos que no estés con el tratamiento y las derivaciones adecuadas. Así que no hay que tenerle miedo. Lo esperable pueden ser 2 kilos, 3, 4 Pero aquí en el máximo, pero lo CESFAM recupera. tenemos profesores de educación Tenemos física, profe de educación física, hay tenemos programas, de actividad física. así que todo Se estamos deriva. articulados. ¿No? Exacto. Oye, ¿los cigarrillos electrónicos son una alternativa segura para abandonar el tabaco? No, es pésimo. Pésimo. Pésimo, sobre todo porque uno tiene más nicotina. De hecho, una paciente llevó uno hoy que tenía un olor a manzana súper rico. Me dieron ganas de Ahí fumar. vienen con olores. Me dieron ganas de fumar. Tienen sabores, todo, pero eso tiene esos químicos, ese aceite con que se combustiona o se calienta, generan ya fibrosis pulmonar, eso está demostrado. Ah, Entonces te puedes dañar el pulmón mucho más rápido. Y lo otro es que si tiene nicotina es más alto. Y si no tiene nicotina igual te va a hacer mal. O sea, no es una alternativa. Así que no lo pruebes. Y si lo tienes, déjalo. Y si no puedes dejarlo, cambia por el cigarro tradicional. Es inclusive más sano que el... sí. Wow. Oye, ¿cuáles fueron tus principales apoyos en este proceso? Bueno, sabemos que el programa te entregó mucho apoyo, claro, el equipo, un apoyo fundamental. Pero en ti, ¿cuáles fueron los principales apoyos en ese momento que tú estabas solo en casa o estabas en casa y estabas con problemas, quizás algo de estrés? Querías una vía de escape y muchas veces esa vía de escape era el cigarrillo. En ese sentido, para mí era la convicción
de saber lo dañino que era el tabaco en mí, de que yo todavía tengo una esperanza de vida y esa cantidad de años que me quedan quiero vivirla de la mejor manera. Tengo un hijo adolescente y me queda mucho camino por delante y quiero que mi vejez sea de mejor calidad. Entonces yo pensando en mí misma, porque ese es mi convencimiento para dejar el cigarro, pensaba en mi calidad de vida y en el daño que me podía provocar. En el daño a corto plazo, claro. El daño cardiovascular que podía significar un infarto en cualquier momento, y dejando el cigarro eso disminuye significativamente, y el daño a largo plazo y la mala calidad de vida que podría yo tener si mantenía el hábito. Lo bueno que te diste cuenta como que abriste los ojos en muchos sentidos. Oye, hablaste de tu hijo. ¿Tu hijo qué te dice de todo este proceso? Sabemos que los preadolescentes, adolescentes, difícil, sí, no. Difícil, porque, o sea, él se extrañaba porque él me vio toda la vida fumar. Nunca fumé dentro de la casa, pero él sabía que si yo salía al patio era porque yo salía a fumar y cuando eres chico en el colegio le enseñaban que no había que fumar, entonces claro. Él se quejaba del olor. Claro, en el colegio dicen es malo fumar, llegas a casa y ves a tu mamá fumando, como que claro. ¿Qué hago? Lo encontraba como raro, mamá, o sea, ¿y cómo lo lograste? Pero contento él por mi igual hay un mi aprendizaje para tu hijo súper significativo. El querer es poder, ¿sí? Con convicción, sí. Y quizás él también sin querer él también te apoyó. O sea, él es tan asmático como yo, así que yo quería también darle un buen ejemplo a él. Oye, sí, es lo mejor, articulando con esto, la familia. ¿Qué tan importante es la familia en este proceso de nuestro usuario y paciente? Sí, es súper importante. Bueno, dentro de la evaluación se pregunta si hay red de apoyo y si hay otro fumador en casa también. Ya, que dice la evidencia científica en general, en un hogar, cuando la mujer decide, el grupo familiar deja. En cambio, cuando el hombre no tiene, si el hombre quiere solo, generalmente a veces la mujer no lo sigue. Sí. La mujer manda. Eso siempre dice. Pero eso es importante, igual establecer espacios, porque si fuman, no sé, en el baño o en la terraza, donde se hace fumar afuera, cambiarte de ropa. Lo ideal es que todos te apoyen. O sea, yo digo, como tú estás a dieta y el del frente se come una hamburguesa frente tuyo, te estás saboteando. Un tema familiar, en conversación. Y me ha pasado con algunos pacientes que dicen, no, que se ponen a fumar encima mío para molestarme. Entonces, cuesta más. El doble. Entonces, es importante tener un apoyo, ya sea de la familia, de un amigo, o si no, los profesionales. ¿Han tenido pacientes que durante un tiempo, no sé, llevan 6, 7 meses y recaen? Sí. Es como volver de nuevo a cero. No, depende, porque puede haber algo que se llama desliz, como que fumaste un día y después al otro día cero. Vuelves. Pero la recaída es que tú vuelves al mismo patrón, o sea, empezaste a fumar. Quizás es normal ese desliz. Puede pasar y al otro día es cero y que no se convierta en un hábito, o sea, puede que un día pasó algo y no sé, estabas haciendo dieta y un día te comiste un chocolate, ya, y tenías prohibido comer chocolate, pero lo ideal es que no pase, pero si pasa, no tires todo tu proceso a la borda, pasa al otro día en cero y parte de nuevo, y si necesitas retorno. Oye, un tema más técnico tuyo como kinesióloga, ahí las terapias son el tema de la respiración, el tema del diafragma. ¿Cuál es tu pega ahí específicamente? Bueno, lo que hago yo generalmente es consejería, que es un acompañamiento. ¿Y en qué se basa eso? Es algo como entre de kine y psicológico. O sea, yo le hablo un poco, ¿cierto?, la parte de respiración, le puedo enseñar ejercicio de relajación, pero principalmente les doy algunas tareas y consejos basados en la terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? O sea, ideal que esto lo haga el psicólogo, pero como no está tan disponible tanto psicólogo, sí, lo hacemos y no todos requieren tampoco el psicólogo. Entonces, en algunos casos sí se deriva a salud mental y los otros lo hago yo. Pero es más que nada el acompañamiento. O sea, tenemos un manual que hicimos el año 2018 con las psicólogas, que está basado en lo que trabaja en el Hospital del Tórax desde el año 85. Y con eso se dan tareas y consejos que el paciente puede consultar, ir viendo, y vamos hablando en realidad de cómo lo que necesite. Eso es como más personalizado. Oye,
Tú dijiste al principio que si alguien quiere entrar al programa se puede acercar al SOME, pero a través del... ¿Hay otro tipo de información que se entrega? ¿O es solamente acercarse al SOME? Porque yo no tenía idea del programa. Claro, Igual es súper importante difundir estas Sí. actividades, estos programas que están como súper escondiditos. Sería súper importante. Justo no está Juan Pablo acá, que es el diseñador. Podríamos haber hecho algún reel y mandar. Sí. O le vamos a pedir, Juan Pablo, tenés tarea para la casa. El hacer un reel dando a conocer este programa, porque es súper importante. Sí, nosotros en las atenciones de los pacientes respiratorios le damos la información, pero está acotado a personas específicas igual, porque son asmáticos, que tienen alguna fibrosis, etcétera, o sea, pacientes que ya tienen algo respiratorio. Entonces la población general igual en el CEFAM se hace, o sea, cuando vas a un control cardiovascular o cualquier control, saben que está esta derivación. Claro. Pero como dices tú, falta algo mucho más amplio, más abierto a la población general. Oye, un tema de motivación tuya como kinesióloga, ¿qué te motiva? ¿Te gusta? ¿Te da esa buena sensación ver aquí a la usuaria que cruzó Sí. la meta? Sí, la Ese sentir rico, como que vamos juntas si lo logramos. van de la mano cruzando la Sí. meta. Sí, de todas maneras. Sí, Porque aquí siento- yo las veo a ustedes dos y efectivamente se junta, se arma este vínculo y se sintió el cruzar a la meta, se miraron, lo logramos, pero ahí es el primer paso, Claro. lo logré. Ahora viene lo más difícil, es mantenerse y el contacto siempre está, aunque estés como de alta, ¿cierto? Sí, los controles ahora son mucho más espaciados, pero como paciente asmática, Claro. no como fumadora. Siempre están las preguntas de rigor que Carolina me hace: ¿has vuelto a fumar? ¿Has fumado algo alguna vez en algún momento en algún tema complicado? Siempre está la pregunta indagando, pero ya voy a mis controles habituales. ¿Sí? Qué bueno el sentir eso, que estos programas tienen un término final, como un cuento. Bonito. Oye, un mensaje. Oye, aquí tenemos una alumna en práctica, ¿cierto? Antonella. Antonella. Ven, habla también un poquito. No, ¿qué es para ti ¿qué te dice este programa? Adelante. No, encuentro que en realidad es una oportunidad que se le da a las personas para poder mejorar su vida, en realidad, su calidad de vida. Y eso encuentro, no sé, un espacio agradable que les va a ayudar, van a sentirse mucho mejor consigo mismo, con el entorno de su familia. Y eso. Todo positivo, muchas gracias. Es la alumna en práctica que está acá con la Caro. Oye, para ir terminando, es súper buen tema. ¿Algún mensaje para todos los usuarios que nos están escuchando, que nos van a escuchar? Un mensaje de alguien que está de alta, que lo logró y puedes motivar a alguien. Que se atrevan a dar el primer paso, la primera consulta con Carolina o con el kinesiólogo que esté en ese momento que los pueda atender, recibir. Idealmente Carolina. Porque ella le va a hacer la primera evaluación, no va a haber ningún tipo de presión, pero ya van a hacer el primer acercamiento. Y la acogida es súper grata y si no es en ese minuto, siempre ella va a dejar las puertas abiertas para poder llegar y comenzar con este proceso y que todo lo que sucede son puras cosas buenas. Qué bueno. Sí, Ya, se así atrevan. que tú, fumador, fumadora, acércate al SOME preguntando por el programa, por la Caro. Oye, Caro, ¿algún mensaje también de impulso inicial a lo que nos van a escuchar? Bueno, primero quiero agradecer al CEFAM por darme la oportunidad de hacer este programa ya, o sea, tantos años, ya que ha ido evolucionando también a medida que yo he ido trabajando y aprendiendo, y aprendo mucho de las personas también. Así que una cosa es importante, que cuando se sientan listos, hacer.
y como dice Maritza, ¿cierto? No es necesario, no van a ser juzgados, no van a ser, ¿cómo se llama? Como coercionados, presionados, sino que más que nada ir viendo cómo están y cómo se puede hacer este cambio. Porque esto es súper satisfactorio para mí como profesional, que en verdad siento que hago un cambio en la vida de las personas, ya un cambio importante en personas que podrían cambiar su calidad de vida y que hay tratamiento, que se sepa, porque a veces no sabemos que existen estos tratamientos. Entonces, si yo quiero, puedo, hay tratamientos y hay alternativas y hay todas las derivaciones, todo lo que uno necesite, medicamentos, chicles, parches. El acompañamiento es total. Exacto, y se deriva todo lo que necesite, porque en CEFAM hay de todo. Hay de todo. Así que eso, oye, les quiero agradecer por su tiempo, por exponer esto es tan bonito de lo que te ha pasado en tu vida. Carolina, gratuitamente el espacio, el entregarle esta información. Y nada, eso ha sido el capítulo número 13, 14, ya estoy medio perdido de Nadando en Ti. Esta vez solo, Juan Pablo, como lo dije, está enfermito. Y nos vemos en el... Nos escuchamos, siempre digo nos vemos, pero todavía no tenemos cámara. Nos escuchamos pronto, nos escuchamos en un siguiente capítulo de Nadando en Ti y nos escuchamos. Chao, chao. Chao, Chao, muchas gracias por la invitación.